Hola, soy Carolina Sáenz, CEO de Let's Compliance, y en esta oportunidad voy a contarles cómo implementar un sistema de prevención de corrupción y no morir en el intento. Les cuento que ya antes he tenido la oportunidad de colaborar con el equipo de IDEM y hemos hablado en una capacitación previa de qué es corrupción, soborno, sus diferentes modalidades, qué es lo que busca el compliance anticorrupción, cultura de integridad, etcétera. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar las principales herramientas que tienen que tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de prevención de corrupción. Pasaremos por cada uno de los elementos con los que debe contar conforme a la normativa aplicable el sistema de prevención y voy a intentar hacerlo de la manera más práctica para ustedes. Incluso daré algunos tips para que sea más aterrizado a la labor de implementación que tal vez ustedes realicen en estos días o más adelante o en un futuro. Así que este es el tema de hoy y arrancamos. Antes que nada, decirles que cada vez existe más la necesidad o se siente una mayor necesidad de que existan sistemas de prevención de corrupción en las organizaciones. Cuando digo organizaciones, hablo de en general, no solamente de personas jurídicas con fines de lucro, sino también de ONGs, asociaciones, todo tipo de organización. Existe este feeling, esta necesidad de sistemas de prevención, pero todavía no existe mucha claridad sobre qué debe tener, cuáles son los ingredientes o los elementos que componen el sistema de prevención de corrupción. Antes que nada, es importante que sepan que deben diseñar e implementar el sistema de prevención de acuerdo a el perfil de la organización correspondiente, ¿no? Si van a preparar un sistema, si van a diseñar, implementar un sistema de prevención para una asociación, definitivamente va a ser diferente al que tendría un banco, por ejemplo, ¿no? O una empresa minera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada organización tiene un propio perfil, naturaleza, características particulares, y en atención a todo este bagaje, a todo este background, tienen riesgos particulares que se les aplican a cada uno. Entonces, saber que el sistema de prevención se aplica caso por caso. Sin embargo, más allá de las diferencias que pueda haber de organización en organización, hay 5 elementos que todos los sistemas de prevención comparten. Es más, no es que compartan, sino son 5 elementos esenciales que todo sistema de prevención debe contar con ellos. Y vamos por el primer elemento. El primer elemento es el encargado o encargada de prevención. Es la persona o el órgano, también puede ser un órgano, que se dedique a implementar, a diseñar, a implementar, a verificar que el sistema de prevención se esté llevando a cabo de manera correcta. Antes que eso, seguramente ustedes han escuchado hablar de oficial de cumplimiento o de delegado de prevención, compliance officer, etc. Todo esto se refiere a lo mismo. Habrá algunas organizaciones que estén supervisadas por la SBS o por la UIF o por entidades similares y serán sujetos obligados ante estas entidades y tendrán en esos casos oficiales de cumplimiento. Pero es importante que tengan en cuenta que la denominación no importa, no es determinante. Más allá de cómo se le llame a un oficial de cumplimiento o un encargado o encargada de prevención, lo importante es que tengamos claras cuáles son sus funciones, más allá de la denominación. Entonces, se va a dedicar, como les digo, a verificar la correcta implementación y funcionamiento del sistema de prevención
y se va a encargar de tenerlo en la mira, de observarlo constantemente, porque su labor también va a ser mejorarlo continuamente. Hay un monitoreo permanente y en consecuencia una mejora continua del sistema de prevención. Ustedes, para los que se estén preguntando en este momento qué es un sistema de prevención, se los puedo resumir como el conjunto de esfuerzos que realiza una organización, ya sean políticas, reglamentos, códigos de ética, de conducta, procedimientos, etcétera, que establezca una organización para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por ahora son estos delitos los que están abarcados dentro del sistema de prevención descrito en la ley 3424 y su reglamento, que es la ley de responsabilidad de personas jurídicas. Más adelante veremos y repasaremos cuáles son estos delitos involucrados en la norma y qué nos trae o qué nos traerá pronto la modificatoria de esta ley 3424. Por el momento centrémonos en los elementos indispensables de un sistema. ¿Qué más debemos saber del encargado de prevención? El encargado de prevención tiene la función, es como si fuera una suerte de policía del sistema de prevención y se encargue dentro de la organización de vigilar y de supervisar que todo lo que establezca, todas las reglas, los incentivos, lo que esté establecido como correcto o incorrecto, se lleve a cabo tal cual en la organización. Entonces, su función es supervisar, monitorear, hacer que se cumplan las políticas y los objetivos del sistema de prevención, verificar que se conserven, que se archiven adecuadamente cualquier tipo de documento que tenga que ver con el sistema de prevención, ya sea de manera material o más aún en estos tiempos de manera digital, sobre todo porque en caso de una eventual inspección, en caso de una eventual supervisión, deberá acreditar que existe este sistema y para acreditarlo necesita recurrir a esos archivos, ya sean materiales o digitales. También su labor, sin duda, es absolver las consultas que existan y que puedan hacerle ya sea los trabajadores de la organización para poder entender en qué consiste este sistema de prevención, cuál es su extensión, sus implicancias, etcétera. E incluso también puede absolver consultas de clientes, proveedores o socios estratégicos de la organización que puedan tener algún tipo de consulta, duda o algún tema vinculado con el sistema de prevención de la organización y lo que pueda aplicarles a estos socios estratégicos de la empresa, ya sean proveedores, clientes, como les comento. También son sus funciones informar y comunicar de manera directa al órgano de administración o de dirección más elevado de la organización. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir, y tiene que ver con la diapositiva que vamos a ver en unos instantes, que a quien le informa y a quien le reporta el encargado o la encargada de prevención es al máximo órgano de administración o dirección de la persona jurídica. Es decir, dependerá de la naturaleza de la persona jurídica, pero el encargado o encargada de prevención le reporta al máximo órgano, ya sea de administración o dirección. Por ejemplo, si estamos en una SAC con directorio, pues le reportará al directorio. Si estamos en una organización sin fines de lucro, una asociación, por ejemplo, le reportará al consejo directivo. Y así dependiendo de la naturaleza de cada organización. Pero lo que les quiero decir con esto es que el encargado de prevención le reporta a la máxima autoridad. No reporta al gerente general, no reporta al gerente de administración, sino va a lo máximo a la plana mayor, la plana más alta de la organización.
También es su función promover que tanto el personal, colaboradores en general y directivos de la organización tengan capacitaciones periódicas. Estas capacitaciones son muy importantes porque el punto de inicio para que exista prevención y cultura de prevención de corrupción es el conocimiento. Entonces, tiene que haber conocimiento y ese conocimiento se comparte a través de capacitaciones. Más adelante les voy a comentar y les voy a dar algunos tips a pedido del público sobre capacitaciones al personal. Ahora, ¿qué perfil debe tener el encargado de prevención? Esto es bien importante. En mi día a día me consultan mucho sobre las empresas que todavía no han designado a un encargado o encargada de prevención, me preguntan cuáles son las características o cuál es el perfil con el que debe cumplir un encargado o encargada de prevención. Pero también es verdad que en mis consultas del día a día me enfrento a algunos casos o trato de resolver algunos casos que se han producido ciertos impases o cierta problemática porque el encargado de prevención no contó en su momento con alguno de los presupuestos que les voy a mencionar en este instante. El encargado o encargada debe contar con autonomía, es decir, con la capacidad suficiente para supervisar y hacer cumplir el sistema de prevención. Tiene que ser autónomo, debe contar con la autonomía suficiente para poder decir, este es el sistema de prevención, estos son los elementos que lo componen, las políticas que lo conforman y se cumple, ¿no? Y eso va muy ligado a la autoridad. La autoridad tiene que ver con la legitimidad para dirigirse de forma autónoma, se dan cuenta del enlace entre uno y otro presupuesto, a las áreas o a los diferentes departamentos de la organización. Entonces, autonomía va muy de la mano con autoridad. No puede ser una persona que para tomar una decisión relativa a la prevención de corrupción necesite el visto bueno del gerente general. Ese no sería el caso, no sería un caso en el que se estaría respetando la autonomía o la autoridad del encargado o encargada de prevención. Y eso se convierte en una piedra en el zapato, una piedra en el camino para el ejercicio de las funciones del encargado de prevención. Entonces, muy atentas organizaciones o muy atentos ustedes que en un futuro van a asesorar a una organización o que van a implementar directamente un sistema de prevención. Y otra cosa, otro presupuesto importantísimo es la independencia con la que debe contar un encargado de prevención. Sus decisiones y las acciones que adopte el encargado no pueden estar condicionadas ni supeditadas de manera que dificulten su función. Tiene estrecha relación con lo mencionado anteriormente. No puede estar supeditado al visto bueno de un jefe, de un gerente, del gerente general, etc. O sea, todos estos presupuestos apuntan a lo mismo, a que se tenga un encargado de prevención de verdad, que pueda determinar cómo se implementa, cómo se lleva a cabo un sistema de prevención, cómo se ejecuta y qué cosas son las correctas y qué cosas no son las correctas de acuerdo a este sistema. Es importante que sepan que en muchos casos, como esto es nuevo, relativamente nuevo o bastante nuevo en nuestro país, no todas las organizaciones cuentan con un puesto como tal que sea encargado de prevención. Entonces, muchos recurren, por ejemplo, al encargado, al gerente legal, por ejemplo, o al encargado del departamento legal de la organización para que se encargue de los temas relativos a prevención. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo tengo a un gerente legal que en el organigrama está debajo del gerente general, bueno,
tendré la consulta o tendré la pregunta en la cabeza de cómo hago para que no dependan sus decisiones en lo que tenga que ver con sistema de prevención del gerente general. La respuesta es sencilla. En todo lo que tenga que ver con sus funciones como encargado de prevención, no existe esa jerarquía. Todo lo que tenga que ver con sistema de prevención, el ejercicio de sus funciones como encargado de prevención, así esté en el organigrama como gerente legal, todas estas funciones serán ejercidas de manera autónoma, con autoridad e independencia y reportadas directamente al órgano de dirección más alto. Entonces, por un lado estarán sus funciones de gerente legal y por otro lado, bajo estos presupuestos, ejercerá su función como encargado o encargada de prevención. El perfil que debe tener el encargado o encargada de prevención es muy importante. Y justamente les quería comentar que muchas de las consultas o de los problemas del día a día que suelo ver en las organizaciones es porque algo del perfil no se cumplió o no se tomó en cuenta. Entonces, importante que tengan en cuenta este perfil del encargado de prevención. Debe tener un conocimiento de la organización. Esto se refiere a que debe conocer cuáles son los principios críticos, claves, el core, el corazón del negocio de la organización. Es muy importante que sepa diferenciar y que tenga claro cuáles son los procesos core y cuáles son los procesos de soporte de la organización de la que estemos hablando, que conozca el sector económico, el mercado que tenga que ver con esta organización, los agentes de interés para esa organización. Segundo, la experiencia. Es importante que tenga experiencia ya sea laboralmente, académicamente o de liderazgo. De repente no podrá tener o no tendrá, o será alguien que no comparta o no tenga estos tres tipos de experiencia, pero al menos una de ellas debe tener. Solvencia moral y honorabilidad no implica que tenga que ser un santo. No hay que romantizar este perfil del encargado o encargada de prevención, pero a lo que se refiere es que no debe tener antecedentes relacionados a infracciones de corrupción, soborno, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, otros delitos relacionados. O sea, tiene que ser una persona que objetivamente, al no tener esos antecedentes, se pueda decir que es una persona íntegra. Solvencia económica es importante porque dada la sensibilidad del puesto que va a ejercer, de las funciones que va a ejercer, tiene que ser una persona que, digamos, que tenga sus principales necesidades cubiertas y que no tenga necesidad o incentivos para incurrir en ciertos supuestos riesgosos, a los que nos podría llevar o a los que podría tender de repente una situación de insolvencia, ¿no? O que haya sido declarado insolvente por la autoridad competente, etcétera. Eso en cuanto hemos hablado del primer elemento, que es el encargado o encargada de prevención. Recuerden los presupuestos, recuerden las funciones y recuerden el perfil que debe tener el encargado de prevención. Ahora vamos al segundo elemento muy importante y muy gordo, como digo yo, porque implica varias actividades importantes que se resumen en gestión de riesgos. Es la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Este es el segundo elemento. A ver, se los he dividido en pasos para que sea más didáctico. El primer paso es identificar los riesgos naturales propios de cada organización.
de acuerdo a la actividad económica, al giro de negocio, al mercado de la organización, a cuáles son los agentes con los que se interrelaciona. Es absolutamente natural que todo tipo de organización tenga un riesgo. Incluso las organizaciones sin fines de lucro, porque igualmente las organizaciones sin fines de lucro realizan actividades económicas que forman parte del mercado, interactúan con otros agentes y por ende tienen riesgos naturales. Estos riesgos naturales, si no existieran, no estaríamos hablando de prevención de corrupción ni de gestión de riesgos. Así que existen, y de lo que se trata en este primer paso es de identificarlos. En el lenguaje de compliance o de riesgos se conocen como riesgos inherentes. Y estos riesgos inherentes o naturales son los que vamos a gestionar. También se les conoce como riesgos intrínsecos y dependen de ciertos factores que son internos a las organizaciones y a otros factores que son externos a las organizaciones. Por ejemplo, dónde se encuentra ubicada la organización, la zona geográfica, etc. ¿Qué vamos a hacer en segundo lugar con estos riesgos inherentes? Una vez que ya los hemos identificado, que sabemos cuáles son estos riesgos naturales de la organización, los vamos a evaluar y los vamos a clasificar. Algunos resultarán riesgos bajos, otros riesgos medios, otros riesgos altos o incluso muy altos, ¿no? Para hacer este ejercicio hay diferentes métodos, pero es importante que sepan, y esto lo dice así la norma, la ley 3424, reglamento e incluso los lineamientos de la SMB para la implementación de sistemas de prevención. Cada organización puede determinar la metodología en la medida que la describa, ¿no? Que la establezca así en su sistema. Puede establecer la metodología que crea conveniente, la que crea que calza mejor con la organización. Entonces, tenemos nuestra metodología y lo que vamos a hacer es evaluar nuestros riesgos. Y vamos a determinar en una matriz, que puede ser un cuadro Excel, para hablarles ya de manera súper aterrizada, vamos a poder visualizar nuestros riesgos, va a ser nuestra matriz de riesgos y visualizaremos aquellos bajos, medios, altos, muy altos. Esto nos pone de frente al tercer paso y el tercer paso es mitigar esos riesgos, es lo que toca para poder gestionarlos. Entonces, vamos a aplicar los controles que sean necesarios para mitigar esos riesgos. La idea es que estos riesgos sean mitigados. ¿Por qué les digo mitigar? Es muy raro y de verdad, francamente, de mi experiencia les puedo decir que son supuestos excepcionales en los que realmente logras eliminar un riesgo. Así que creo que desde un punto más realista les puedo hablar de mitigación de riesgos. Se aplican controles a estos riesgos, como por ejemplo, ejemplos de controles pueden ser código de ética, código de conducta, el reglamento interno de trabajo, en lo que se diga qué se debe hacer, qué no se debe hacer, para hablarles de una manera ya más aterrizada, política de compras, política de ventas, política de donaciones y de regalos, tanto para hacerlos como para recibirlos, ¿no? Por ejemplo, si he identificado que uno de los riesgos de integridad en mi organización está alojado en mi área de compras, porque mi área de compras recibe regalos o beneficios de potenciales proveedores que quieren ser beneficiados en un concurso privado, y que le dan, bajo esta premisa, le dan a los encargados de compras regalos, atenciones, almuerzos, de repente si estamos hablando de grandes organizaciones y de grandes proveedores, incluso viajes, ¿no? Etcétera.
entonces ahí tengo un riesgo de corrupción y tendré que hacer un control ad hoc para ese riesgo de corrupción en particular, como por ejemplo una política de compras. Una política de compras robusta que le exija yo a mi equipo de compras que no acepten una serie de regalos o atenciones que podrían venir de los potenciales proveedores, precisamente para evitar condicionar su decisión en los procesos de selección. Entonces, si ya tenemos un riesgo inherente al que hemos aplicado un control y lo hemos mitigado, ese riesgo inherente se habrá convertido en un riesgo residual. Así es como se le conoce. También se le conoce como riesgo remanente. Después de la implementación de un control, ese riesgo ya no está en estado natural, ya no puede ser llamado inherente, sino residual. Son los riesgos subsistentes, los que nos queda después de la aplicación de los controles. De repente aquí alguien podría preguntar, oye, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque la norma, la ley 3424, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide eliminar riesgos, como les decía. Les decía que el supuesto no es eliminar riesgos, el objetivo, mejor dicho, no es eliminar riesgos, el objetivo es gestionarlos, es mitigarlos. Siempre quedarán algunos remanentes y esos serán los riesgos residuales y está bien, porque estos riesgos residuales son el resultado del esfuerzo de aplicar controles adecuados a cada uno de ellos. Y estos riesgos residuales serán evaluados más adelante y serán igualmente mitigados y cada vez progresivamente, en una mejora continua, como les decía, de ese sistema, se harán cada vez más pequeños. Entonces, la idea clave que nos tiene que quedar de este segundo elemento es la gestión de riesgos. Gestión de riesgos igual a identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Como les decía, los riesgos residuales forman parte de la gestión de riesgos y constantemente deben ser evaluados, monitoreados y mitigados a su vez. Ahora pasemos al tercer elemento de este sistema de prevención. Este tercer elemento, repito, obligatorio, estos elementos que estoy comentando son obligatorios para todo sistema, se refiere a la implementación de procedimientos de denuncia, más conocidos como canal de denuncia. La idea de estos canales de denuncia es que exista la posibilidad de que los colaboradores, los trabajadores en general de una organización puedan levantar este canal de denuncias o usar este canal de denuncias y reportar casos de corrupción, de lavado de activos, financiamiento de terrorismo o cualquier otra falta a la integridad o a las normas de prevención de corrupción que se hayan establecido en la organización. Muchas veces estos reportes podrán tratarse de casos reales o podrá tratarse también de casos potenciales, o sea, no necesariamente tiene que ser un caso. Es más, les recuerdo que en la medida que no somos el Ministerio Público y que esto no es un procedimiento público, sino un proceso llevado a la interna de una organización, entonces no estamos hablando de denuncias de corrupción propiamente, sino de reportes de actos que podrían implicar un riesgo de corrupción, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, etc. Faltas de integridad en general. Entonces, en la medida que exista este riesgo se reporta y deberá haber un protocolo de atención de denuncias en cada organización, ¿no? ¿Para qué? Para que esa denuncia no caiga
en un saco roto, sino que realmente sea el inicio, el punto de inicio para una investigación por parte del encargado o encargada de prevención, una evaluación al respecto y medidas disciplinarias de verificarse que hubo una falta o un incumplimiento a las normas internas de cada organización sobre prevención de corrupción. Hago énfasis en infracción a normas internas porque de todo lo que tenga que ver con la denuncia propiamente del caso de corrupción, de eso se ocupará la autoridad competente, el Ministerio Público, no ustedes. Paralelamente al proceso que se siga a la interna, a partir de una denuncia mediante el canal de denuncias, podrán determinar, luego de investigado, luego de resuelto ese caso, podrán determinar con asesoría del encargado o encargada de prevención si se formaliza una denuncia ante el Ministerio Público o no. Importante que sepa que, como les decía, ¿no? Que una denuncia no debe ser en vano. Una denuncia, por más que sea de un riesgo potencial, debe dar lugar a la atención como corresponde a esa denuncia y una investigación. O sea, en pocas palabras lo que les quiero decir es que el encargado o la encargada de prevención tiene que chambear a partir de lo que se reporte en esa denuncia. Y para eso es importante y sumamente recomendable que existan procedimientos claros y determinados que se difundan a la interna de la organización y entonces exista predictibilidad de cómo se van a manejar este tipo de reportes. Ahora, como todo proceso, más allá de que no sea uno ni judicial ni administrativo, debe haber ciertos derechos que se deben garantizar a la interna de este proceso de la organización. Para empezar, se debe proteger los datos personales de ambas partes, tanto de denunciante como de denunciado. Investigar un caso de potenciales riesgos de corrupción, etcétera, no implica ir divulgando los datos personales de las partes involucradas. Manejarlos con mucho respeto, conforme a ley, mientras se investiga, mientras se realizan los actos necesarios para llegar a una conclusión, es algo que tienen que tener muy en cuenta. Y los dos pilares de un canal de denuncias, los siguientes. La denuncia tiene que poder ser formulada de manera anónima. Yo, trabajadora de una organización, debo tener la oportunidad de realizar mi denuncia sin identificarme. ¿Podría optar por identificarme? Sí, sin duda, podría optar. Pero es importante que antes de que la persona formule su denuncia, se le informe que puede optar por hacerla de manera anónima. Es decir, si la manera anónima quiere decir que no doy mi DNI, no doy mi nombre, probablemente el encargado de recibir esa denuncia le dé un código para, en caso existan preguntas adicionales o consultas adicionales después que se le tenga que hacer al denunciante, lo puedan contactar, pero de manera anónima. Y el segundo pilar para que exista y funcione adecuadamente un canal de denuncias es que no debe haber represalias. Es decir, el hecho de que un trabajador denuncie a otro o a su jefe o a quien sea en la organización por un potencial riesgo de corrupción, no debe dar lugar a la desvinculación de ese trabajador denunciante, es decir, a que se retire de la empresa o de la organización al denunciante. Si fuera caso contrario, nadie quisiera denunciar y el canal de denuncias quedaría totalmente vaciado de contenido y sin sentido, ¿no? Entonces, recordemos que el propósito es que los denunciantes se sientan seguros al reportar potenciales riesgos, ¿no? Riesgos que, como les digo, pueden ser potenciales o reales y que eso le tocará investigar
al encargado o encargada de prevención. Ahora, también es importante que nos ayudemos o sepamos que podemos ayudarnos de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la organización. El canal de denuncias más conocido, el formato de canal de denuncias más conocido son las líneas telefónicas, ¿no? Una línea telefónica en la que lo recomendable es que exista atención 24/7, es decir, todos los días a toda hora, porque nunca sabemos a qué hora se va a animar a denunciar a alguien, y siempre es importante estar alertas porque así como se anima podría desanimarse, entonces hay que darle las facilidades del caso. Pero también existen otras formas de denunciar y bajo estas garantías que les comentaba, ¿no? Como por ejemplo son los buzones de correos electrónicos, sistemas de denuncias online, ¿no? Chateando, formularios a través de una página web, también muy usados en la actualidad, alguna opción en intranet y también mediante aplicaciones móviles. Hay empresas que me consultan, ¿qué me recomiendas? ¿Me recomiendas tercerizar mi canal de denuncias? Es decir, que una tercera empresa me lleve mi canal de denuncias, o es mejor si es a la interna. Yo lo que les digo es que en cualquiera de los casos, si lo hacen in-house o si lo tercerizan, siempre velen, o el encargado de prevención deberá velar para que las garantías de anonimato y cero represalias se respeten. Ese es mi consejo, ya sea in-house o sea externo, el consejo es ese. Y que si va a ser externo, y también aplica para interno, es que el canal esté a cargo, que quien responda el canal sea una persona entrenada para recibir denuncias. Porque ese momento en que se produce el contacto con el trabajador o con el denunciante en general es importantísimo. Es ahí cuando se le deben hacer las preguntas correctas, de la manera correcta, para obtener los insumos necesarios para iniciar la investigación, para que el encargado de prevención pueda iniciar esa investigación. Entonces, tiene que ser una persona experimentada y entrenada en la recepción de denuncias, en preguntar. Como les digo, lo que se pregunte, hablando en términos de fondo, y la forma en la que se pregunte es esencial. Como les comentaba, es importante que se siga un procedimiento, todas las denuncias deberán ser atendidas, investigadas, en algunos casos, si es que finalmente se resuelve que hubo un caso de riesgo de integridad, el encargado o la encargada de prevención puede recomendar comunicarlo, de repente no revelando datos del denunciado, no revelando datos personales, pero sí difundiendo el caso, difundiendo cómo fue resuelto, cómo enfrenta la organización este tipo de situaciones, cuál es su reacción, su plan de contingencia ante estos impases, ¿no? Es importante. Y ahora me voy a uno de los temas más consultados. Recibimos una consulta que nos pedían tips sobre cómo dar capacitaciones, así que por mi parte les voy a dar los tips, los tips más top que yo considero más importantes a la hora de dictar una capacitación. Pero antes de eso, déjenme comentarles que este elemento, que ya estamos en el elemento 4, es muy importante, porque como les decía en un inicio, el punto que marca el inicio, la partida de un sistema de prevención es el conocimiento de que existe y por qué existe y para qué existe un sistema de prevención. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estamos previniendo? Y eso se logra únicamente mediante difusión y mediante capacitación.
las organizaciones tienen que esforzarse por difundir el sistema por diferentes medios, porque algunas tendrán un intranet que funciona muy bien, que está comprobado que todo el mundo entra a intranet, y que es una plataforma ideal para comunicarla, pero algunas tendrán, otras organizaciones de repente tendrán trabajadores que trabajan, que realizan sus labores en lugares muy remotos, en los que ni siquiera hay conexión a internet, y que la forma de difundirlo será muy diferente a si la difundimos mediante avisos o comunicados en intranet. O sea, acá hay que prestar atención y ser muy realistas a las características de la organización a la que le estamos implementando el sistema, ¿no? Si es una organización, como les digo, que la mayor cantidad de colaboradores trabajan en una oficina, entonces será fácil difundirlo a través de intranet. Si hay trabajadores, la mayoría o gran cantidad de trabajadores que están en un taller, en una mina, en una planta, será importante ir hasta la mina, ir hasta la planta, ir hasta el taller y comunicárselos de manera presencial, si es posible, es importante. Otra cosa que es importante que conozcan es cuál es la dinámica de la difusión, ¿no? La difusión parte de un compromiso. Yo, organización, les estoy hablando como organización, yo, organización, me comprometo a difundir y difundo sobre prevención de corrupción únicamente si los que están arriba, si la plana más alta de la organización realmente se ha comprometido con ese propósito. A esto le llamamos tone at the top, es decir, los de arriba tienen que haberse comprado el compromiso, tienen que haberse realmente haber asumido el compromiso de luchar y prevenir la corrupción, ¿no? En la medida que sean los de arriba los que se comprometieron, esto, la dinámica es que vaya decantando, ¿no? Que vaya decantando hacia el resto de la organización. Esto es importante decirlo, el tone at the top no es considerado un elemento de acuerdo a la normativa peruana, no lo van a encontrar como tal, pero sí es verdad que es el ABC del sistema de prevención y de todo sistema de prevención. No estoy hablando solamente de los de prevención de corrupción y lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Estoy hablando de cualquier tema en el que se base un sistema de prevención, ya sea protección de datos personales, protección al consumidor, libre competencia, etc. Bueno, y acá viene ya la parte más práctica. Las capacitaciones deben ser periódicas, las capacitaciones deben realizarse de acuerdo a la audiencia a la que vayan dirigidas. Como muchas veces mi sistema de prevención no solamente se va a extender a mis trabajadores, sino también a mis grupos de interés, como pueden ser proveedores, o como pueden ser clientes o socios estratégicos, la misma capacitación que le dicto a mis trabajadores no puede ir a mis proveedores. Entre otros factores, porque no solamente porque son audiencias totalmente diferentes, con relaciones totalmente diferentes con la organización, sino porque habrá cierta información que no deberemos o que no convendrá que la compartamos con los proveedores. Y lo mismo pasa con los clientes y lo mismo pasa con los socios estratégicos. Entonces, cada audiencia debe tener su propio contenido de capacitación, ¿no? La finalidad de estas capacitaciones es siempre explicar en qué consiste el sistema de prevención, cuáles son los elementos que lo conforman y para qué se está implementando, qué estamos previniendo en la organización, ¿no? Los formatos más conocidos de capacitaciones son inducción para el personal nuevo,
charlas, talleres, en los que se resuelvan casos prácticos, por ejemplo, casos que sean reales, que hayan pasado en la organización, o casos que pueden ser hipotéticos también, o casos conocidos a nivel regional o mundial. También puede tratarse de dinámicas de preguntas y respuestas, etc. Y los tips les traigo acá en un formato de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Primero que nada, por favor, para los capacitadores o para quienes vayan a cumplir funciones de capacitación, utilicen lenguaje sencillo, claro. No quiero entrar a estereotipos, pero para la audiencia que es compuesta por abogados o abogadas, tendemos a ser muy técnicos en nuestro speech, así que hay que esforzarnos para tratar las cosas de la manera más sencilla posible, porque recuerden que la audiencia es muy diversa y además no está obligada a conocer ni a ser especialista. Así sean abogados, ni siquiera tendrían por qué ser especialistas en temas de compliance o de prevención de corrupción. Usen palabras simples, ejemplos concretos, aterrizados a la industria en la que esté esta organización. Asegúrense de que la audiencia los sigue. Pregunten constantemente. ¿Qué no deben hacer? No esperen que termine la capacitación para recién preguntar si alguien tiene una duda o si alguien tiene una pregunta. Las dudas o las preguntas aportan mucho a la capacitación, porque es alguien que a partir de su necesidad, de su trabajo del día a día, está preguntando algo al especialista al que le va a dar un enfoque de compliance. Entonces, es un aporte valiosísimo. Interactuemos con la audiencia. Segundo, realizar capacitaciones dirigidas y aterrizadas a la realidad y a los retos de la audiencia. Tiene que ver con lo que les decía hace un instante, ¿no? Para eso les recomiendo, en este tip, les recomiendo preparar material didáctico, casos que le hagan sentido a cada grupo al que me estoy dirigiendo, ¿no? Si es un ejemplo, por ejemplo, lo que les ponía yo del equipo de compras que está expuesto a estos regalos, atenciones, que les hacen los proveedores o potenciales proveedores. Ese será un magnífico ejemplo y un magnífico caso concreto para tratarlo con mi equipo de compras, pero no con mi equipo de ventas. Para el equipo de ventas deberé pensar en un riesgo que se le aplique al equipo que su día a día es vender los bienes o servicios que produzca la organización. ¿Y qué no hacer? No manejen un único material, no reciclen material porque, como les digo, la audiencia es muy diversa y es mejor tener materiales aterrizados, concretos a las necesidades y a la forma de enfocar el trabajo de cada uno de estos grupos. Tercero, dicten capacitaciones de manera periódica. La norma no lo dice, pero lo recomendable es que sea una vez al año. Una vez al año. ¿Qué se debe hacer? Les recomiendo elaborar un cronograma de capacitaciones. De esta forma no se les va a pasar cuando son las sesiones de capacitación. Identifiquen en su cronograma, en su planner, identifiquen cuándo será y para qué audiencia será y en consecuencia qué material debo usar. Así voy a estar preparado. Como encargada de prevención voy a estar preparado. Y si tengo el apoyo de un equipo, mi equipo también estará preparado y podrá elaborar el material didáctico y los casos con anticipación. ¿Qué no se debe hacer? No esperen al último minuto para dictar una capacitación. No subestimen a ningún tipo de audiencia. Siempre nos pueden sorprender con consultas nuevas o diferentes
y siempre debemos estar bien preparados. Ahí sí les recomiendo ser bien ñoños con la preparación de las capacitaciones y fomentar sobre todo la interacción con la audiencia. Cuarto, no dicten la capacitación así nomás por dictar. No, tienen que llevar el control de la asistencia de la audiencia. De repente ustedes no lo van a hacer porque ustedes van a estar, los capacitadores vamos a estar súper metidos en la capacitación, en la pantalla y atentos a las preguntas, pero apóyense en el Departamento de Recursos Humanos o en alguien de sistemas o en algún voluntario que quiera llevar o utilicen las herramientas tecnológicas que nos proporcione cada plataforma para ver quiénes asistieron a toda la capacitación, a toda la sesión. Y guarden constancia de las capacitaciones, porque eso va a ser la evidencia de los esfuerzos que está haciendo la organización por difundir en temas de prevención de corrupción. No pierdan la oportunidad de tomar nota de los que no asistieron. Cuando ven la lista de asistencia e inasistencia después de cada sesión, eso es información que nos dice mucho. Habrán áreas que ustedes se darán cuenta que coinciden y que no van a las capacitaciones. Algo ocurre entonces, es información que nos está dando datos importantes. Se debe trabajar más con esa área, se debe tratar de llegar de una manera más sencilla a esa área, etc. Y quinto, evalúen las capacitaciones. Yo recomiendo que hagan siempre una evaluación corta, sencilla, objetiva y que siempre regresen con feedback, porque a partir de los resultados de esas evaluaciones vamos a poder determinar qué puntos son los que tienen que ser reforzados en una próxima sesión, qué puntos quedaron súper claros para la audiencia, cuáles son las áreas que están cojeando más por uno u otro tema, etc. Entonces, preparen cuestionarios que puedan ser absueltos en línea. Ahora hay herramientas, un montón de herramientas o aplicaciones que pueden servirles para este objetivo. Y no asuman que la asistencia es suficiente para haber entendido lo que hemos explicado. No. Siempre tengan una constancia de si la gente entendió o no entendió, y para ello qué mejor que una evaluación, como les digo, corta, sencilla, breve, objetiva, pero que nos dé información, que nos va a dar seguramente, en mi experiencia, insights muy importantes respecto de todos los departamentos de una organización. Y finalmente, el quinto elemento del sistema de prevención es la evaluación y monitoreo continuo del sistema de prevención. La norma nos habla de una mejora continua y de un monitoreo continuo del sistema de prevención. Quiere decir que el encargado de prevención o encargada no descansa, no es ya implementé los controles a los riesgos, ahora tengo riesgos residuales, puedo respirar tranquilo, olvidarme hasta el próximo año de este sistema. No, no es así. Lo cierto es que tienen que tener una dinámica constante. O sea, el sistema no es un papel, no es un documento muerto, inerte, es dinámico. Los riesgos son dinámicos, los riesgos ocurren dentro de la organización y fuera de la organización y no paran, porque son parte de la dinámica a su vez del sistema económico y del negocio al que pertenezca esta organización, y van cambiando y van mutando y van surgiendo nuevos riesgos, y entonces hay que estar atentos. Yo no les digo, porque no sería real, decirles que todos los años vayan a monitorear absolutamente todos los controles, pero sí parte de los controles. De repente empezar por monitorear los controles que se aplican a los riesgos calificados como muy altos
o altos y así sucesivamente, ¿no? Pero sí es importante. Recuerden que la premisa es la mejora continua. Muchas personas me dicen, no quiero lanzar mi sistema de prevención hasta que esté perfecto. Y yo les digo, bueno, primero que no existe lo perfecto, y segundo, que la norma lo que te da es chance de mejorarlo continuamente. Así que lánzalo, implementalo con lo que tiene y luego vamos mejorándolo sobre la marcha y estaremos cumpliendo con el presupuesto de mejora continua que la misma ley recoge. Por ejemplo, podrán darse cuenta que hay un control que no está funcionando para mitigar un riesgo en particular. Este monitoreo les va a dar chance de cambiarlo o de reforzarlo o de decir, mira, no basta con steady, sino también le voy a agregarle una declaración de integridad por parte de este trabajador, porque este trabajador que se comprometa de una manera específica, porque realiza una labor muy sensible, etc. Entonces, esto me lleva, habiendo concluido con los 5 elementos, me lleva a responder otra de las consultas que nos llegó de la audiencia, que es más o menos cuánto se demora en implementarse un sistema de prevención. Bueno, acá voy a serles absolutamente honesta, depende de muchos factores. Depende de la magnitud, de las características de la organización, depende si la organización ya ha realizado algún tipo de esfuerzo o no sobre prevención de corrupción. Depende si la organización ya no tiene esta venda que muchas tenían antes sobre lo que es correcto o incorrecto, si es que ya llegó a un punto de conciencia que le permite diferenciar a sus trabajadores entre lo que es integridad y lo que no es integridad. Depende de muchísimos factores, pero yo quiero darles una respuesta, así que les voy a dar una respuesta aproximada a partir de mi experiencia. Entonces, en mi experiencia, que llevo ya bastantes años implementando y diseñando sistemas de prevención, un promedio de 6 meses. Les podría tomar un promedio de 6 meses implementar un sistema de prevención funcional que puedan lanzar, que puedan mejorarlo sobre la marcha y que cumpla con los 5 elementos que acabo de explicar. Más o menos 6 meses. ¿Dependerá de cada situación? Sí. ¿Y de qué dependerá también? Del punche que le metan. Y por eso es importante que el encargado de prevención tenga autonomía, independencia y autoridad, porque si quiere impulsar los esfuerzos para implementar un sistema de prevención, su voz tiene que ser escuchada, tiene que poder decir esto lo vamos a realizar de acuerdo a este cronograma y hacérsele caso. Entonces, más allá de todas las salvedades que hago, creo que un promedio de 6 meses es bastante conservador. Solamente para recordar, los que estuvieron en la charla anterior, que fue más conceptual, lo desarrollé con más calma, pero ahora quiero recordarles qué delitos están comprendidos en la ley 3424. Y esto me lleva a absolver la tercera consulta que tengo pendiente por parte de la audiencia, que es ¿por qué es importante implementar un sistema de prevención de corrupción? A ver, más allá de la integridad, la ética, lo que es correcto y lo que no es correcto, la imagen corporativa, etcétera, que son temas sin duda importantísimos y los que realmente me mueven, quiero igual aterrizarles los efectos prácticos de implementar o las consecuencias más prácticas de implementar un sistema de prevención de corrupción. De acuerdo a lo establecido hoy por hoy en la ley 3424, reglamento y demás, una empresa que cuente con, o una organización que cuente con un sistema de prevención a su medida, que pueda demostrar que funciona, etcétera,
va a poder lograr el eximente de responsabilidad ante una eventual denuncia de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de todas sus modalidades: cohecho, colusión, tráfico de influencias y corrupción entre privados. Acá una precisión. La norma 3424, la ley, hoy por hoy nos habla de todos estos delitos. Si yo organización, demuestro que he implementado mi sistema de prevención para justamente prevenir estos delitos, la persona jurídica, la organización como tal, podría lograr eximirse, quedar exenta de responsabilidad. Y la denuncia y proceso penal continuar respecto de las personas naturales, probablemente trabajadores o directivos de la organización, involucrados en ese supuesto caso de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Esa es una primera precisión que quiero hacerles. Y la segunda es que, si bien la ley 3424 aún no ha recogido la corrupción entre privados, es importante precisar que la corrupción entre privados hace algunos años fue incluida en el Código Penal. Entonces, como buena práctica, lo que recomiendo yo es que también sea incluida dentro de las modalidades de corrupción, pese a no haber sido incluida formalmente aún en la ley 3424. Bueno, entonces, regresando a los efectos prácticos, lo mejor que nos podría pasar es eximente de responsabilidad. ¿Qué pasa si no logra el eximente de responsabilidad? Bueno, la organización podría lograr un atenuante en la sanción. La sanción, evidentemente, ustedes se imaginarán, una organización no puede ir a prisión, entonces las sanciones penales tienen que ser diferentes, como multas que son millonarias, cierres de locales, pérdidas de licencias, permisos u otras autorizaciones, y en el peor de los casos, disolución de la persona jurídica, ¿no? ¿Qué está pasando? Quiero compartir con ustedes qué está pasando, cuál es la coyuntura actual. Bueno, la coyuntura actual es que existe una modificatoria a la ley 3424. La iniciativa para presentar esta modificatoria, este proyecto de ley, fue del Ejecutivo. Lo que busca el Ejecutivo es incorporar 33 delitos a la ley 3424. Son delitos que deberían estar en la norma para poder cumplir, es lo que dice el Ejecutivo, para cumplir con los estándares de la OCDE, para que Perú finalmente pueda entrar a la OCDE. Sin embargo, el Congreso, cuando evaluó esta norma y lanzó la autógrafa de la norma, excluyó ciertos delitos. El Ejecutivo, para que sepan lo último que está pasando, los detalles de lo que está pasando en la actualidad, es que el Ejecutivo observó la autógrafa y la devolvió al Congreso, solicitando que se reincorporen los 33 delitos que habían sido excluidos. Entonces, en la actualidad lo que está pasando es que el Congreso tiene en su cancha evaluar si lanza la autógrafa como está o si regresan los 33 delitos. En cualquiera de los dos casos nos vamos a ver ante una situación que yo, en mi opinión personal, califico como súper desafiante para cualquier encargado o encargada de prevención. Para cualquier organización va a ser muy retador implementar en un plazo de 6 meses, una vez publicada la norma, todos los delitos que finalmente añada a la 3424. No solamente por la cantidad de delitos, sino por la diversidad de estos delitos. El catálogo de delitos es muy variopinto, y acá les digo solamente algunos.
Estamos hablando de contabilidad paralela, atentados contra monumentos arqueológicos, rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, delitos ambientales, delitos aduaneros y tributarios, delitos de terrorismo, entre muchos más. Entonces, si se dan cuenta, son muy diferentes entre ellos, y vas a implementarlos implica empezar a identificar si es que se me aplican riesgos o no a la organización, si es que se le aplican riesgos o no relacionados a cada uno de estos delitos. Va a hacer un gran despliegue de esfuerzo. En mi opinión, yo no creo descabellado que se incluyan, no, porque en otros países sí están incluidos. Es verdad que están incluidos en los sistemas de prevención de 20 delitos para arriba. Pero el tema es que el grado de maduración en temas de prevención de delitos que tienen otros países o en otros continentes, como por ejemplo en la Unión Europea, no es el mismo que el que tenemos acá. Y francamente, en mi opinión, dudo que 6 meses sea un tiempo razonable y real para cumplir con ese reto. Pero bueno, ya veremos qué nos depara el futuro en estos temas. Acá se los pongo para que estén preparados. Y estos signos de interrogación me recuerdan que tengo más consultas que ahora las voy a absolver de inmediato. Uno era cuánto debe durar la implementación, no es que deba o no deba durar, sino que aproximadamente la implementación de un sistema aproximadamente es de 6 meses. Ya con estos delitos adicionales, obviamente ese plazo sería mayor. Ya les di los tips para las capacitaciones de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Me preguntan sobre la cláusula anticorrupción, que no es propiamente un elemento del sistema de prevención, pero sí es un control en sí misma, la cláusula anticorrupción. Y encantada, les comparto los alcances que más me han servido en temas de cláusulas anticorrupción. Tener en cuenta que lo que se debe pactar en una cláusula anticorrupción es lo que la otra parte, nuestra contraparte, no debe hacer, porque implicaría una infracción a normas de prevención de corrupción. Entonces es importante, el gran componente de esta cláusula van a ser obligaciones de no hacer, o sea, lo que no debe hacer la otra parte. Sobornar a un juez, no debe sobornar a un juez, no debe incurrir en tráfico de influencias, por ponerle un par de ejemplos nada más, ¿no? También implica establecer con qué debe contar la otra parte. Es decir, la otra parte, mi contraparte, deberá tener mínimamente un código de ética o un código de conducta, o la declaración jurada de sus trabajadores de que trabajan de manera íntegra, por ejemplo. Si la otra parte no tuviera no hubiera implementado un código de ética o un código de conducta, a lo mejor puede adherirse a ciertas secciones de nuestro código ya desarrollado que le resulten aplicables, lo cual me lleva a recomendarles ser realistas. No pidamos cosas que la otra parte no va a poder cumplir. Muchas veces me llegan consultas de partes, de organizaciones que le han exigido a otra parte cumplir con, por ejemplo, con altísimos estándares o muy sofisticados controles de prevención de corrupción, pero la otra parte es un emprendimiento o la otra parte es una persona natural, o alguien que no tiene necesariamente los alcances como para haber implementado controles tan sofisticados. Entonces esa obligación va a quedar en el aire, no se va a cumplir. Entonces seamos realistas a la hora de establecer las obligaciones que queremos que cumplan las otras partes. También una parte de la experiencia es que en raras ocasiones la contraparte va a aceptar un indemnity o una indemnización, indemnizarnos en caso de cometer algún o incurrir en algún riesgo de corrupción, lavado de activos, raramente, pero es cuestión de negociarlo.
Me preguntan también cuáles son los quick wins para construir una cultura de ética, prevención y cumplimiento. Esta pregunta es súper difícil porque es muy amplia y me podría pasar horas comentándoles cuáles son esos quick wins, ¿no? O sea, cuáles son esas, esas victorias rápidas o resultados rápidos. Pero creo que es importante comentar lo siguiente. Antes que nada, es muy importante que ustedes como encargados de prevención o asesores del encargado de prevención o de la organización sepan que esto es algo progresivo. No es algo, los sistemas de prevención no se dan de la noche a la mañana. Son paso a paso, es poco a poco y van siendo la sumatoria de esfuerzos, ¿no? Entonces, como les he dicho ya en varias oportunidades en esta sesión, todo parte del conocimiento. Así que la primera victoria que tenemos que, la primera batalla que tenemos que librar y la primera victoria a la que tenemos que llegar es empezar por el conocimiento, romper eso que nos impide informar y dar a conocer qué es prevención, qué estamos previniendo, por qué lo estamos haciendo, qué es integridad, qué es hacer lo correcto, qué no es hacer lo correcto, romper esa barrera de hielo que todavía existe en muchas organizaciones, romper muchos prejuicios o cosas que se dan por sentadas o por asumidas como correctas, es ya una victoria en sí misma. Y poco a poco se va a crear conciencia, después habrá ya no solamente capacitaciones periódicas, sino difusiones, y ya luego se reunirán con equipos para aterrizar casos concretos, y luego se verán hablando de la manera más normal y más natural sobre lo que es íntegro y lo que no es íntegro, y por tanto lo que conviene y lo que no conviene a la organización, ¿no? Y sobre todo muy atentos a porque si queremos victorias rápidas, también es importante que nos equivoquemos y lo resolvamos rápido, ¿no? Entonces, si vamos a implementar un control, si vamos a implementar, por ejemplo, un procedimiento de vía de diligencia para conocer a mis clientes y vemos que está fallando y vemos que es incompleto o que no lo están haciendo mis vendedores, es por algo. Entonces, si nos equivocamos rápido, también resolvámoslo rápido. Esos son algunos de los consejos que les puedo dar sobre las victorias rápidas en temas de prevención de corrupción e integridad. Me preguntaron también cuáles son los puntos básicos que se deben tener en cuenta en el sistema de prevención. Y los puntos básicos justamente son todos los elementos con los que debe contar un sistema de prevención, ¿no? Los elementos que les he comentado el día de hoy, el encargado o encargada de prevención, la identificación, evaluación y mitigación de controles, el canal de denuncias, la difusión y capacitación y el monitoreo continuo. Todo eso, esos son los puntos básicos, los elementos indispensables para un sistema de prevención. Me preguntaron también si es posible implementar el compliance en el sector público. Y la respuesta es sí. Poco a poco ya cada sector y cada entidad pública está sacando sus propios lineamientos y sus propios procedimientos y protocolos en temas de prevención de corrupción, lo cual es súper positivo. Y cada uno está tomando se está tomando su ritmo. Sin embargo, me sorprendo que cada vez sean más las instituciones que ya lo tienen regulado y publicado. Así que sí, se aplica para el sector público también. Es cuestión de investigar organización o a las entidades que les interese para ver qué tienen normado a la fecha sobre prevención de corrupción. Bueno, esto ha sido un paso veloz y he tratado que sea lo más práctico posible de todos los elementos del sistema de prevención de corrupción.
un poco dando tips, un poco tratando de aterrizar los principales aspectos y decirles que se animen a implementar, que cualquier esfuerzo suma, que todo esfuerzo suma, de hecho, y que la sumatoria de esos esfuerzos nos puede dar resultados sorprendentes a mediano o largo plazo, porque implican cambiar el mindset o cambiar la cultura de una organización. Y podemos estar entre control y control, creando cultura de prevención, cultura de integridad. Aquí están mis datos, si quieren seguir conversando sobre el tema, yo feliz y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Hasta la próxima.